transmitir pues para toda la iglesia este tema de la paciencia. Tenemos un versículo lema que tenemos siempre, todos los meses tenemos un versículo lema, y el versículo de este mes es Colosenses 1:11. Y quiero que alguien con voz fuerte, un varón, por favor, me lea este versículo, Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Sí. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ok, ese es el versículo lema, y quiero que lo repitamos con iglesia. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una vez más, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Entendieron algo de eso? Voy a leerlo en un lenguaje actual, que es más fácil entenderlo. Y dice así: por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. Yo creo que ahora sí entendimos, ¿no? Solo con el poder del Señor nosotros podemos llevar nuestras dificultades. Y de Él es que viene la fuerza, no de nosotros. Nosotros por naturaleza no tenemos paciencia. Una vez pues ya leído este versículo, vamos a entrar en el tema. El tema es para toda paciencia. Busqué una definición de paciencia y dice que la paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, frustración ni ansiedad. Y luego de que yo hice todo este estudio acá, hermanos, yo hice una definición más acá personal mía, y es amoldarnos al tiempo de Dios sin cuestionar, con una buena actitud, confiando que Él sabe lo que hace, que Él tiene el control y que es lo mejor para nosotros. Esa es mi definición de paciencia. Vivimos en un mundo que no es paciente. ¿Quién le sobra aquí la paciencia? Alguien que me diga, bueno, yo sí soy paciente. Vivimos en un mundo donde es tan acelerado cómo van las cosas y ninguno tenemos paciencia. Siempre, quizás unos pueden tener un poco más de paciencia que otros, y otros pues no tenemos paciencia. Nos cuesta mucho pues esperar. Pero sin embargo, vivimos en un mundo que va demasiado agitado y cada vez los tiempos son más rápidos. Mi esposa decía de broma el miércoles, bueno, no van a hablar de que traje ese que siempre hacemos para diciembre, ya estamos en septiembre, ya tenemos que hablar de qué vamos a hacer para la cena de Navidad. Y esa cena de Navidad me parece que me la comí hace como 3 o 4 meses atrás. Pero va tan acelerado el tiempo, y el tiempo yo lo puedo definir que la paciencia es casi inversamente proporcional al tiempo. Entre más tiempo pasa, menos paciencia tenemos, ¿cierto? Entre más pasa el tiempo, menos paciencia tenemos. Por decir un ejemplo, las personas que son más mayores que yo, o de mi edad por allá, ¿cómo hacían antes el café? ¿Cómo preparaban el café antes? Ponían 3 piedras, ponían una lata de esas que agarraban de las latas de leche de los niños. Esa agua la calentaban ahí, ponían un trapo de estos tradicionales. ¿Qué café más bueno? Yo creo que ese café es el más bueno que uno tomaba desde pequeño. Hoy es diferente, ¿verdad? ¿Por qué hoy es diferente y no nos da tiempo de poner el fogón y prender, esperar que eso se prenda y todo eso? ¿Por qué? Porque sentimos que el tiempo no nos alcanza para eso. Ponemos una cafetera, le echamos el café y mientras nos bañamos ya el café está. Hoy tenemos ollas arroceras, le ponemos el arroz ahí y ya está. Antes yo recuerdo que también las personas que son de mi edad o por allá cercano,
Si tenemos un familiar lejos o una amistad con la que tuviéramos simpatía o algo así, escribíamos una carta, mandamos para allá, esperamos 2 semanas, a veces 3 semanas y venía la respuesta de allá para acá. Y qué angustia esperando qué es lo que me van a decir de allá para acá. Hoy día usted agarra un WhatsApp y insufactamente, o un correo electrónico y insufactamente la. Pero ¿por qué estamos así? Porque vivimos en un mundo impaciente. Las primeras personas se trasladaban de un lugar a otro como a pies, caminaban largas distancias. El ser humano no se acostumbró a eso por mucho tiempo. Para los años 1800 por allá empezaron a construir el primer auto y ya sentimos que el auto no va tan rápido, necesitamos algo más rápido y empezaron a crear motos y aviones y cuantas cosas, pero porque el mundo va demasiado acelerado. Y nosotros los cristianos no escapamos a esto. Nosotros hemos formado parte de ese sistema que nos hemos dejado absorber, no tanto por la tecnología, hermanos, sino por la rapidez con que va el tiempo. Y vivimos ese tiempo de angustia o de impaciencia cuando las cosas no se dan a la forma que nosotros queremos que se den. Usted va a un banco hoy y usted está tranquilo en la fila y si usted ve que el cajero está conversando o usted anda de apuro porque tiene que hacer una diligencia y llegan esas personas con una bolsa llena de dinero con sencillo, con tal y tal, y empieza a hacer así, cuando termina esto y cuentan y después se equivocaron en la cuenta y empiezan a contar de nuevo. ¿Cómo está nuestra paciencia? Va tarde porque entra a las 7 de la mañana y el semáforo está en rojo precisamente cuando usted estaba llegando. Y luego en el apuro otro se choca y usted empezó a esperar. Muchas veces hay una fila larga y usted va a ver y no hay nada trancado en la carretera. La gente solamente está observando el accidente, pero la calle está libre, la gente, y usted está detenido, filas grandísimas. ¿Y qué causa eso en nosotros? Causa impaciencia. Por otro lado pasa una persona que casi te choca y aparte de casi te choca, abre la ventana y te dice un montón de cosas por la ventana. ¿Y cuál es tu reacción? Te sonríes y le dices Dios te bendiga. O yo te amo igual. Qué difícil es manejar la paciencia. Hermano, la paciencia no es simple y sencillamente esperar. Si yo dijera que la paciencia fuera esperar, hay muchas personas que tienen paciencia. Y creo que nosotros los hombres nunca la tendríamos, casi. Por lo general, el 99% de los hombres no nos gusta esperar. ¿Quién ha pasado una experiencia de espera como varón o como dama también? Porque hay damas que les gusta esperar. Yo he escuchado por ejemplo un hombre en mi vida que dice que le gusta esperar a las esposas. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ok. ¿De dónde proviene la paciencia? Nosotros no la tenemos, no la poseemos y nacemos no con ese don de esa paciencia. Pero ¿de dónde procede entonces? Alguien que me lea por favor Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a ver de dónde proviene esa paciencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y si es un fruto del Espíritu, ¿quién lo da? Es Dios. Hermanos, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, si lo tiene, usted puede obtener paciencia. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, no va a tener paciencia. Usted quizás puede esperar algunas cosas, pero no va a tener la paciencia porque la paciencia es un fruto que lo produce el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede esperar que un fruto de mango tire aguacate. El Espíritu Santo de Dios es quien produce la paciencia en nosotros. Y cada día Él va a buscar la manera en trabajar en nuestros corazones para que esa paciencia se siga cultivando. Así como el agricultor cuando usted ve que siembra una planta y empieza a poner abono y cuanta cosa para que ella crezca de la misma forma,
El Espíritu Santo, según el versículo que leemos, que habla como de 9 frutos del Espíritu allá, entre ellos la paciencia. Él quiere que cada día la paciencia se expanda en nuestras vidas o crezca en nuestras vidas. El problema, hermano, es que a veces no es tan fácil la forma en que la paciencia crece en nuestras vidas. Tampoco es satisfactorio. Vamos a leer, o alguien que me lea por favor Romanos 5:3. Romanos 5:3. Una de las formas en que Dios produce en nosotros la paciencia o más paciencia es a través de las tribulaciones. ¿Quién va a pasar por tribulaciones acá? ¿Quién ha estado sin trabajo mucho tiempo? ¿Quién ha tenido un hijo enfermo en el hospital? ¿Quién ha tenido problemas matrimoniales? ¿Quién ha tenido hijos rebeldes? Hijos desobedientes, bajo rendimiento académico de nuestros hijos en la escuela, problemas acá con vecinos y cuantas cosas. Todas son tribulaciones que llegan a nuestra vida y de una u otra manera el Señor está trabajando en nosotros para que produzca paciencia. Hermano, esto yo lo he entendido de esta manera. El tiempo de Dios es uno solo y el tiempo de nosotros es otro tiempo. Y la paciencia llega a nuestras vidas cuando nosotros no logramos amoldarnos, como dije en la definición, al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es diferente al de Dios. Usted no puede cambiar los planes que Dios tiene. Usted no los puede cambiar. Dios tiene sus planes y los va a cumplir como Él lo desea. Pero muchas veces nosotros queremos cambiar y hacer que las cosas se hagan en nuestro tiempo. Y es ahí donde viene la impaciencia. Porque no somos capaces nosotros de poder amoldarnos a los tiempos de Dios. Y ahí es donde está el problema. Si usted quiere comprar un auto, ¿cuándo usted cree que sea? Usted dice, bueno, es que ahorita es que tengo el dinero y ahorita lo voy a comprar. Pero ese es el tiempo de Dios. Usted quiere comprar un terreno y usted dice, bueno, es que está bonito y esa ganga es que se va a ir la ganga, pero es que yo lo quiero comprar. Es el tiempo de Dios. ¿Cuántas cosas usted emprende diariamente pensando usted, o usted lo hace pensando que si lo que usted va a realizar ese es el tiempo de Dios? Nosotros realizamos las cosas pensando en el tiempo de Dios o pensando en nuestro propio tiempo. Hermano, y cuando nosotros hacemos las cosas en nuestros tiempos, empezamos a caer en la impaciencia porque las cosas no se empiezan a dar como deben darse. Y ese es el problema que tenemos nosotros. A diferencia que si nosotros pudiéramos planificar y tener en cuenta a Dios para nuestros planes y propósitos, lógicamente que estaríamos trabajando en el tiempo y la paciencia de Dios. Y de otra manera, no pasaríamos por las mismas circunstancias de impaciencia que pasamos normalmente. Toda aquella cosa que usted va a realizar para hacer en el tiempo de Dios tiene que ser una consulta con Dios. Si Dios aprueba esto o no aprueba esto. Y tiene que ser de una forma sincera y voluntaria de usted poder ceder a Dios ese propósito y ese plan que Él tiene para lo que usted va a hacer. Porque si usted va a comprar un auto y usted no sabe qué propósito tiene Dios con ese auto que usted va a comprar o cuándo cree que es necesario. Digamos, nosotros queremos construir este templo más amplio y ya tenemos esto en planificación. ¿Cuándo se va a construir? Se va a construir en el tiempo de Dios. Y a veces yo digo al pastor, vamos a hacer y vamos a hacer y vamos. Yo deseo empezar a construir, ya yo quisiera poner columnas acá, para empezar a animarnos y ver que estamos con columnas. Pero es el tiempo de Dios. Esto hay, el pastor siempre dice, ojalá que para el aniversario 50 lo tengamos, y cuando dice 50 yo digo que es mucho tiempo, o sea, yo quiero tener eso ya. Si tuviéramos los recursos lo tenemos muy rápido. Pero es en el tiempo de Dios, y Dios va a trabajar en nuestros recursos de tal manera que este templo se va a llevar con los recursos que Él nos va a dar a nosotros, pero en su tiempo, no en los tiempos que nosotros queremos. Si nosotros nos arrebatamos a hacer las cosas de nuestra manera, créeme, hermano, que nos va a agarrar la impaciencia, porque no vamos a poder terminar, quizás fracasar. Entonces,
La paciencia viene de Dios, hermano, es un Dios de Dios y por lo tanto de Él es que proviene. Nosotros por naturaleza no tenemos paciencia. Ahora, un segundo punto que quisiera ver acá es que Dios en esencia es paciente. Alguien que me lea Salmo 103, versículo 8, y otro que me pueda leer Éxodo 34, 6 y 7. 8 y Éxodo 34, 6 y 7. Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Amén. Éxodo 34, 6 y 7. Tiene la misma relación con este que acaban de leer. ¿Qué dice Éxodo 34, 6 y 7? Y pasando Jehová por delante de estos clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. ¿Tenemos un Dios paciente o no tenemos un Dios paciente? Amén. Tenemos un Dios paciente. Dios en esencia es paciente. Y muchas veces pareciera que perdiera la paciencia. En esto hay una división de ¿cómo se llama? De criterio. Hay muchas personas o eruditos que dicen que Dios pierde la paciencia. Yo me uno a aquel grupo que dice que Dios no pierde la paciencia. Aunque muchas veces pareciera en versículos que sí. Muchas veces pareciera que sí. Pero le pongo un ejemplo, hermanos. ¿Cuándo debería ser el tiempo correcto de que la ira de Dios se derramara sobre nosotros por nuestras rebeliones, por las veces que le negamos, por las veces que pecamos, por las veces que hacemos todas aquellas cosas que no le agradan a Él? ¿Cuándo debería ser el tiempo que Él descargara su ira sobre nosotros? Debería ser inmediata, porque es un Dios justo. Es como cuando nosotros como padres decimos que el niño se corrige, donde hace la falta se le da, dicen muchos padres, ¿verdad? Muchos actuamos así, ¿verdad? Muchas veces. Y pensamos que las cosas se corrigen en ese momento. Pues Dios es un Dios paciente. Porque si Dios actúa de la forma que cada vez que nosotros pecamos, lo ofendemos o nos rebelamos contra Él, nos diera inmediatamente, imagínense cómo estuviera, ¿no? Sin embargo, dice que Él es lento para la ira. En la versión del lenguaje actual dice que Él tarda en enojarse. Es cuando le hacemos, hermano, la lista grande de faltas a Dios. Empieza Él a enojarse. Y si usted se pone a pensar en algo, yo no sé qué edad tiene usted. Yo sí sé cuánto tengo yo. Yo tengo casi medio quintal de años. Ahora, ¿qué tiempo le ha dado Dios a usted para que usted le conozca? Para que usted deje de ofenderle, para que usted le busque, para que dejemos de pecar premeditadamente. El Señor te puede dar 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, no sé cuánto te vaya a dar el Señor. Pero eso habla de la paciencia de Él. Él espera en ti que tú tengas esa cantidad de años que tienes para que tú puedas buscarle. Pero lo que sí que Él tiene ya un veredicto final para aquellas personas que le han rechazado a Él, que no le han buscado, que no le han conocido. Pero ¿cuándo se va a reflejar esa ira? Sea que muramos o sea que Él venga. Él es tardo para la ira. Y por eso es que Él es paciente. Dice 2 Pedro 2:9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Es paciente o no es paciente? Dice que Él es paciente y no quiere que nadie se pierda. Esa es la paciencia de Dios. Si Dios no quisiera que las personas se salvaran, hace rato ya hubiera terminado esto. Ya hubiera venido por su pueblo. No sabemos cuándo va a venir. La Escritura no lo dice y nadie lo sabe tampoco. Pero esa paciencia de Dios es dando lugar para que cada uno de nosotros podamos tener nuestra vida a cuenta con Él. Desde que el Señor estuvo en la tierra, le dijo a sus discípulos: he aquí me voy y vengo en breve, o vengo pronto, decía el Señor. Sin embargo, ha retrasado su promesa. Esa es parte de esa paciencia de Dios para con nosotros. Y quiero más o menos anunciar algunas cosas en las que Dios ha mostrado su paciencia también, porque Él es un Dios en esencia paciente. ¿Cuántos años demoró Noé por construir esa arca? Arriba de 100 años. Creo que no tenemos un número 100% exacto, pero arriba de 100 años demoró Noé construyendo esa arca. ¿Tendríamos nosotros la paciencia para ver a una persona construir algo 100 y pico de años? ¿Y cuál es el plan de Dios? Salvar a las personas que entraran en esta arca. ¿Cuántas salvó? A 8. Y toda la humanidad murió. Hermano, esperar por 8 personas 100 y tanto de años. ¿Qué tanto le demoró al Señor pasar el pueblo de Israel cautivo de Egipto a Canaán? Dice 40 años en el desierto. Hermano, Dios lo hubiera podido hacer en el mismo día, si hubiera querido, quizás. O digamos que un mes, 2 meses, no sé cuánto. No tengo a mano ahorita los kilometrajes de las personas caminando en las condiciones que tenían ellos. Pero no era 40 años que debía ser. En sus planes sí, pero fue paciente. ¿Cuántas veces se rebelaron? ¿Cuántas veces reprocharon, murmuraron, hicieron, idolatraron en ese desierto? Y fue paciente. ¿Cuánto tiempo estuvieron cautivos en Babilonia? 70 años. Babilonia. Y el Señor también tuvo esa paciencia para traerlos nuevamente. Tuvieron 400 años en Egipto, cautivos también. Todo eso dentro del plan de la paciencia de Dios. Hermano, y después que los trajo de Babilonia, dice la palabra que hubo 400 años de un silencio profético que no pasó nada. O sea, Dios no se manifestó en nada, en esa paciencia de Dios. Y luego pensó en Jesucristo. Jesucristo vino y murió. ¿Y qué tiempo esperaba el Señor por nosotros? De su nacimiento llevamos 2024 años. Aun cuando Él dijo, vengo en breve, casi cerca de 2000 años, que dijo, vengo en breve. Y es paciente, esperando, dice que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios que nosotros conocemos. Nuestra paciencia en función del tiempo es totalmente inversa al Señor. ¿Cuánto tiempo somos nosotros capaces de esperar? ¿Cuánto tiempo? No sé si alguno se identifica con lo que dicen muchos varones. Usted va lo escucha esta frase que le voy a contar esta amigo. Si es día de la madre, es diciembre o algún cumpleaños específico, las damas dicen a los caballeros, a sus esposos, llévenos a comprar. El caballero busca en el almacén donde él cree que puede haber más cantidad de artículos y él dice, apúrate que no tengo estacionamiento porque David no tiene estacionamiento. Y apúrate. Y la dama entra al almacén y usted ve el reloj por 1 hora, 1h30 y no sale nadie. Y después que sale, que usted siente que ya trae todo, viene como una bolsa pequeña, ¿verdad? Están bonitas estas cortinas para la casa, mira que no hay. Debe haber en otro almacén, dice la persona, puede haber en otro almacén. Y se va para el otro almacén. Cuando va al otro almacén, usted viene con otra cosa. Pues. Si iba a comprar 10, viene con una.
o 2 quizás. Y usted esperando más estaciona dando vuelta allá. Y al final, esto lo he escuchado muchas veces, hermano. Al final se regresemos al primer almacén, que yo veo que acá está mejor mercancía que las otras partes. Normalmente eso pasa. Y creo que a todos los varones nos ha tocado esperar. Yo no sé si a la dama le gusta esperar, pero nosotros los hombres muy poco nos gusta esperar. Yo no sé hasta dónde ha llegado la paciencia de aquellos que están afuera esperando. No sé si ha pasado 1 hora, ha pasado 2 horas, ha pasado 3 horas. Hermano, y la paciencia es que usted espere y lo espere con gozo. Porque si no, la que va a tener que tener paciencia, entonces en la casa de la dama, si usted está con la cara ya amarrada. Pero así es nuestra paciencia con facilidad la perdemos. No tenemos ese don de esperar. La paciencia de Dios es totalmente diferente. Ahora veamos ejemplos de impaciencia en la Biblia. Vamos a leer solamente una sola cita porque tengo 5 puntos, pero por asunto de tiempo no la vamos a leer toda. Dice: Esaú vende su primogenitura. Alguien que me lea Génesis 25 del 27 al 34. Génesis 25 de 27 al 34. Los niños crecieron y Esaú fue un hombre de campo y un cazador experto. Pero Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo cansado, le dijo a Jacob: por favor, dame a comer de ese guiso rojo que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom, y Jacob le respondió: pues véndeme hoy tu primogenitura. Esaú dijo: ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Jacob le dijo: pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Amén. Este es el primer ejemplo de impaciencia. Este hombre, Esaú, que era el mayor, se dedicaba a la casa. Tenía una primogenitura por ser el primero, lógicamente, aunque eran gemelos, pero nació horas primero que su hermano. Se dedicaba a la casa y su hermano pues era más casero, o sea, por lo tanto era prácticamente cocinero, vamos a decirlo así. No sé cuántos días salió a casar este hombre, pero regresó a casa con una hambre horrible. Creo que muchas veces nos puede pasar así cuando pasamos mucho tiempo fuera de casa. Pero dice acá que cuando llega, dice en el versículo 27, y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado dijo a Jacob: te ruego que me des a comer ese guisado, pues estoy muy cansado, por lo tanto fue llamado el nombre de Edom. Este hombre dice que se estaba muriendo de hambre. Yo no creo que se fuera a morir de hambre. Dice aquí que tenía un potaje, no potasa como decían otros, ¿verdad? Sino potaje. Pero este hombre estaba, dice él, que muriendo de hambre. Yo no creo que esté muriéndose de hambre. Eran personas que no estaban, vamos a decirlo así, mal económicamente, porque cuando hablamos de Isaac, era el heredero de Abraham, y Abraham económicamente no estaba mal. Tenían siervos también que podían cocinar para él, pero él en su rapidez o en su impaciencia, él hace un negocio que no es muy bueno. Vende su bendición o su primogenitura. Hermano, yo no sé qué cosas nosotros hayamos hecho, o malos negocios nosotros hayamos hecho por impaciencia, por no querer esperar el tiempo de Dios. Y esto solamente es uno de los pequeños ejemplos que tenemos acá. Pero muchas veces nosotros hacemos malos negocios por no esperar el tiempo perfecto de Dios. Y muchas veces escudaba en cosas que ni siquiera son ciertas. Él se escudaba en que se estaba muriendo de hambre y quizás no valoró lo que él tenía como bendición. Y por su impaciencia
lo que hizo fue venderla. Si vemos otro caso, vemos el caso de la sierra de Lot, que no tengo la cita acá, pero no lo vamos a leer por tema del tiempo. Pero Dios derrama destrucción sobre Sodoma y Gomorra, y la única familia que se salva es Lot y sus hijas. Y entrando en una cueva, dice una a la otra, bueno, aquí ya no hay más hombres sobre la tierra y no tenemos descendencia nosotros. Ahora tomemos a nuestro padre y saquemos descendencia de nuestro padre. Dice que no había más hombres sobre la tierra, dicen ellos. ¿Eso era cierto? Eso no era cierto. Pero es la impaciencia que nos hace tomar decisiones equivocadas en la vida. Y muchas veces con nuestro propio consentimiento, porque pensamos que nuestro tiempo es más correcto que el tiempo de Dios. Muchas veces queremos ayudar a Dios con nuestras decisiones. Otro ejemplo que tengo acá es Sara con Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham y que lo va a hacer de una descendencia muy grande, que ni siquiera lo va a poder contar como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ya eran unos viejos ya, pero costaba esperar en los planes de Dios. Costaba esperar en los planes de Dios. Yo no sé qué Dios pone en nuestro corazón, hermanos, que nosotros podemos hacer o no podemos hacer, o si estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Quizás Abraham estaba dispuesto a esperar esa promesa de Dios, quizás sí la creía, porque la palabra dice que él creyó. Sin embargo, su esposa se adelantó y trajo una criada para que Abraham se acostara con su criada, y de ahí nació Ismael. Y hoy día todavía están tirándose balas por allá con Israel, producto de la impaciencia. Luego llegó Isaac en el tiempo de Dios, que es el hijo de la promesa. Pero fue, hermano, producto de la impaciencia. ¿Por qué? Porque no fueron capaces, bueno, en el caso más particular ella, en el tiempo correcto de Dios. ¿Por qué? Quizás porque ella se sentía que era una mujer adulta, muy adulta, ya mayor, demasiado mayor, y sentía que quizás no iba a poder tener un hijo. Pero parte de nuestra impaciencia es no creerle a Dios. Como dije, yo no sé qué Dios ha puesto en tu corazón, qué Dios te ha hecho sentir, de qué forma Dios te ha hablado. Pero no sé si estamos dispuestos a esperar, hermanos, en el tiempo perfecto de Dios. Otro ejemplo es Sansón. Sansón fue uno de los jueces que Dios escogió, le dio algo especial, que fue una fuerza descomunal, vamos a llamarle así. Y se precipitó también en su impaciencia a tomar mujer filistea, cuando lo correcto hubiera sido que tomara una mujer hebrea. Y eso hoy día también es parte que nosotros lo vemos reflejado en nuestra sociedad, en los jóvenes, muchas veces adolescentes. Leía un artículo de la UNICEF que dice que prácticamente como 500 y tantos millones de matrimonios a nivel mundial se dan en jóvenes adolescentes, ni siquiera son mayores de edad. Es esa cantidad. ¿Por qué los jóvenes toman decisiones como estas? Usted puede agarrar un hijo y aconsejarlo todo como usted quiera, pero al final toma una decisión y cuesta esperar o confiar quizás en el consejo de un padre, quizás tiene un poco más, vamos a llamarle así, de carretera o de experiencia, quizás un juicio más equilibrado, objetivo de las cosas, y los jóvenes les cuesta esperar. Y normalmente cuando los jóvenes toman decisiones de casarse siendo menores de edad, y por encima muchas veces los consejos de los padres, las consecuencias a esta impaciencia, ¿cómo son? Negativas. A veces, muchas veces es separación a temprana edad. Muchas veces estos jóvenes tienen 2 y 3 matrimonios.
Precisamente por la impaciencia, por no esperar en el tiempo de Dios. Qué difícil, hermanos, es esperar en el tiempo de Dios. Qué difícil es esperar en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que nuestra sabiduría es mayor que la del Señor. Dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Y creo que parte de esos fracasos tiene que ver con la impaciencia que tenemos. Ok. Ahora vamos a ver otro punto. Nuestra paciencia en manos de Dios. Nuestra paciencia en manos de Dios. Vamos a leer Salmo 37, 5 al 8. Y otra persona que me lea Salmo 40 del 1 al 4. Salmo 37, 5 al 8. Pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por lo que prosperan en su camino ni por lo que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. Ok. Y Salmo 40 del 1 al 4. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. De nuevo se me puso mis pies sobre ella, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca. Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verá esto mucho y temerán, confiarán en Jehová. Mientras que bienaventurado el hombre que busca en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ok. El primer pasaje que leímos tiene que ver mucho cuando las personas nos hacen daño o no nos tratan bien. ¿Cómo es nuestra paciencia? ¿Cómo es nuestra reacción? Es fácil de llevar estas decisiones que tomamos. Dice que que encomendemos a Él nuestras decisiones. En segundo lugar, guardar y esperar en silencio. Guardamos nosotros silencios o encomendamos al Señor nuestras decisiones. Estamos dispuestos a esperar en Él su justicia. Es fácil esperar, hermanos. Qué difícil es esperar en Dios que nos haga justicia a nosotros. Dice la palabra en Isaías 40:11, si no me equivoco, que los que esperan Jehová recibirán nuevas fuerzas. Pero dice, hermanos, los que esperan en Jehová. Cualquier otra cosa fuera de esto sería prácticamente por nuestra propia decisión y prácticamente nuestra propia responsabilidad, que al final no va a ser buena. Pero dice, los que esperan en Jehová. Creo que lo más sabio que nosotros podemos hacer es esperar en el Señor. Y sobre todo afirmar nuestras decisiones en Él. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, como dije al principio, es mejor, más sabio, y ponerlo a Él. Pero esto se lleva, hermano, con una vida íntima con Dios, donde está dispuesto a ceder sus planes a los planes de Dios. Y por eso sería mucho más fácil entonces poder esperar en su voluntad. Los tiempos de Dios, como dije al principio, son perfectos, pero esperarlo es lo difícil. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé y puso mis pies sobre la roca. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es esperar pacientemente en eso. Yo sé que la paciencia no es nuestro fuerte, no es tan fácil para nosotros poder esperar en el Señor. Pero lo que Él desea es que nosotros podamos descansar en Él y poder tomar sabias decisiones en nuestras vidas. Vamos a leer Santiago 5, del 7 al 9.
Amén. El deseo de Dios es que nosotros actuemos con paciencia. ¿Cuándo nosotros necesitamos actuar con paciencia? ¿En qué circunstancias? Si seguimos leyendo allá en Santiago, habla mucho de lo que es la paciencia para soportar los conflictos nosotros acá mismo también en la iglesia. Muchas veces los conflictos en la iglesia se agrandan por no tener nosotros paciencia. Y hermano, cuando nosotros vemos un hermano que es para nosotros o nos causa impaciencia, hermano, ni siquiera el problema es el hermano, el problema somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Porque a quien está trabajando en la paciencia es a nosotros. Si a usted le incomoda algo, si usted siempre quiere dar lugar a la contienda, si usted se exalta con facilidad, quiere decir que usted tiene que estar trabajando. Dios está trabajando en ti la paciencia. Y muchas veces nosotros vemos esa la falla en el hermano, pero sin embargo Dios está trabajando en nosotros la paciencia. Ok, ¿cuándo más necesitamos también nosotros trabajar la paciencia? En nuestra casa, con nuestras esposas, con nuestros esposos, los que son esposas, con nuestros hijos. Si tenemos nosotros hijos, como dije al principio, rebeldes, desobedientes, con un bajo rendimiento, ¿cómo es nuestra paciencia para con ellos? Cuando tratamos con la esposa con los esposos, aquellos que dejan todo tirado, muchas veces las esposas dicen los que no levantan la tapa del inodoro, las que no ayudan, los que no ayudan en la casa. ¿Cómo es esa paciencia? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Hermano, el deseo del Señor es que nosotros podamos a través de las aflicciones poder desarrollar nuestra paciencia. ¿Y por qué es importante que desarrollemos la paciencia? Porque no sabemos cuándo es la venida de Él. Precisamente por eso. Aquí hay personas que tienen 40 años o un poco más de ser cristianos y han esperado y perseverado con paciencia la venida del Señor. Y el Señor seguirá trabajando en nuestras aflicciones, en todas las circunstancias que pasen en nuestras vidas, para que nosotros podamos desarrollar esa paciencia, sobre todo para nosotros poder acoplarnos y amoldarnos a los planes que Él tiene para nosotros. Los planes que Dios tiene para nosotros son perfectos. Quizás usted no esté aquí en esta mañana por casualidad. Quizás usted no se ha detenido un momento a pensar en qué planes o propósitos tiene Dios para su vida, para su casa, para su familia, para su esposo, para su esposa, para sus hijos. Todas las experiencias que hayamos pasado nosotros en nuestras vidas tienen un propósito en los planes de Dios. Y eso nos ha ayudado a desarrollar una paciencia de tal manera que podamos amoldarnos a los planes de Dios. Y entre más nos aprendemos a amoldarnos a los planes de Dios, menor va a ser nuestra impaciencia. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana. Que el Señor nos ayude a desarrollar la paciencia, que es un fruto que viene del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, hermanos, lo que nos queda es entregar nuestro corazón a Él. ¿Para qué? Para que empiece a germinar la paciencia de nuestro corazón. La paciencia va más allá de esperar o de saber esperar. El esperar solamente es un detalle, hermanos. Es poder nosotros amoldarnos a nuestros tiempos, ceder nuestro tiempo y nuestros planes a los planes y tiempos de Dios. Así que el Señor le bendiga.